Ok, hermano, muchas gracias una vez más por la invitación, por poder estar con ustedes aquí de esta manera y poder seguir con este estudio del libro de los Efesios, que es uno de los libros que uno puede ver, puede percibir realmente la grandeza del Dios que tenemos, las riquezas que Dios nos ha dado también y que son riquezas espirituales que Dios ha entregado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos utilizar, podamos usar en nuestra vida cristiana mientras estemos aquí en este mundo. El enemigo es poderoso, las atracciones de este mundo, las tinieblas son densas y muy oscuras, y necesitamos saber, necesitamos conocer toda la provisión divina y para con el fin de por la fe poder utilizar en nuestra vida cristiana. Entonces el libro de Efesios nos ayuda un poquitito en esa dirección, en esa comprensión. Y pareciera que el apóstol Pablo lo tiene sumamente claro, y él, estando en ese lugar privado de libertad, comienza a escribir este libro con el fin de que los creyentes se puedan enterar todo lo que Dios le ha provisto para que puedan vivir aquella vida cristiana que el Señor ha querido. Vamos a leer, nos toca entonces en esta parte poder leer el capítulo 3. Fíjese que el capítulo 3 dice así el apóstol Pablo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Esta porción, fíjese usted que el capítulo 3, al igual que los capítulos anteriores, también tiene dos grandes divisiones.
Y si ustedes me permiten hacer solo un pequeño recuento para que nos demos cuenta que en realidad este capítulo que nosotros llamamos 3 podría ser perfectamente la continuación del capítulo 2. Y si eso lo pudiéramos hacer, si pudiéramos imaginar que nosotros hubiésemos escrito esto, hubiésemos seguido con lo que llamamos capítulo 3, todavía estaría bajo el título del capítulo 2, entonces terminaría este capítulo 2 bien grande, bien largo, también con una oración. Al igual que el capítulo 1, que termina con una oración. Este sería lo que está aquí en lo que llamamos y hemos leído capítulo 3, es la segunda oración que el apóstol Pablo levanta delante de Dios. Entonces, podemos decir perfectamente que en el capítulo 1, nosotros tenemos en la primera parte las riquezas espirituales que Dios nos ha dado y de la cual el apóstol Pablo agradece a este gran Dios que tenemos. En la segunda parte del capítulo 1, el apóstol Pablo eleva una oración a Dios con el propósito de que Dios pueda dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. O sea, que nosotros podamos penetrar, podamos entrar en el conocimiento de Dios, pero necesitamos ayuda divina para conocer a Dios. No podemos conocer a Dios con nuestra propia capacidad, con nuestra propia lucidez, con nuestras propias ideas. Quedamos cortos, no alcanzamos. Vamos a quedar muy lejos y nos vamos a imaginar cosas que no corresponden de Dios. Entonces necesitamos que Dios nos dé sabiduría, que nos dé revelación, que nos revele, que se nos revele por las Escrituras y por su Espíritu, y que nosotros nos podamos dar cuenta quién es realmente nuestro Dios. Y después va a pedir y va a decir que quiere que sepamos cuál es la riqueza de la herencia a la que hemos sido llamados, la esperanza que tenemos, y también el tremendo poder que ha dado. Y en el capítulo 2 pareciera que sigue hablando del poder, pero asociado al poder también une la gracia de Dios. Y es con lo que cual va a seguir en lo que hemos leído nosotros en el capítulo 3. Pero en el capítulo 2 todavía tenemos que el apóstol Pablo ahonda en ese poder y va a decir que ese poder es el que operó en Cristo levantándole de entre los muertos, y que ese poder también operó en nosotros en un sentido espiritual, donde nosotros por un lado estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo al príncipe, al gobernador de las tinieblas. No poníamos ninguna resistencia, seguíamos la corriente nomás. No nos dábamos cuenta de nada, muertos absolutamente, hasta que el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, por gracia sois salvos. Y comienza a operar esa gracia divina que nosotros poco comprendemos, y que es el movimiento de Dios en favor suyo, en favor mío, en favor del pecador perdido. Y va a decir que ese tremendo poder que nos viene a través de la gracia de Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o en Cristo Jesús. Y nosotros ahora podemos estar disfrutando de una salvación y descansando en Cristo en los lugares celestiales. Porque el trayecto, porque la carrera demanda esfuerzo. Pero antes de correr la carrera nos dice que estamos sentados para que disfrutemos de esa habilitación que Dios provee en el descanso en Cristo, en el disfrute de estar en Cristo, en la atmósfera celestial, en el cielo mismo, para tomar impulso en esta tremenda carrera que nos queda por delante por correr puestos los ojos en Jesús, dice el autor a los Hebreos. Y la segunda sección de lo que llamamos el capítulo 2, bueno, el apóstol Pablo va a decir que esa gracia de Dios y ese tremendo poder de Dios operó en que nosotros, que no éramos nada, teníamos en común con Israel, con el pueblo de Israel, con los judíos, con el pueblo de Dios de antaño, lejos,
desasociados de las promesas dadas al pueblo de Israel, sin esperanza, sin el Cristo, sin el Mesías, sin Dios en este mundo. Éramos llamados la incircuncisión. No éramos atractivos para nadie, al contrario. Pablo dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y que Dios en su gracia infinita ha creado un nuevo hombre, un cuerpo, para que por un mismo espíritu tengamos acceso, ambos, judíos y gentiles, tengamos acceso por una misma entrada, por un mismo camino a la presencia de Dios, derribando la pared intermedia, esa pared que hacía división, donde los judíos estaban más cerca de Dios y nosotros estábamos más lejos de Dios, si es que nos llamaba la atención el judaísmo. Y Pablo dice, esa pared de separación fue botada por Dios en la persona de Cristo. Y Dios nos ha unido en un solo cuerpo, un solo hombre, lo que llamamos nosotros la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Y ahí estamos juntos, en un ambiente de paz, porque Él no solamente vino y anunció la paz, Jesucristo, sino que también dice que Él es nuestra paz. Entonces, estando Él en medio de su pueblo, puesto los ojos en aquel que es la paz, podemos disfrutar de esta armonía, de esta comunión en medio del cuerpo de Cristo. La podemos disfrutar, porque es una realidad. Él es nuestra paz y lo tenemos a Él. Y Él está en medio de su pueblo. Bueno, todo esto ha dicho. Y ahora el capítulo 3 comienza la lectura. Y pareciera, hemos dicho que este capítulo 3 se divide en dos partes, al igual que los capítulos anteriores. Y la primera parte es en realidad versículo 1 hasta el 13. Y la segunda parte es versículo 14 hasta el 21. Pero en realidad esta división que hemos dicho que se compone de dos partes, este capítulo, en realidad es una división que surge porque el apóstol Pablo comienza teniendo algo en mente en el versículo 1 y pareciera que quiere explicar la revelación que ha dado a conocer en el capítulo 2. Y a esa revelación que ha dado a conocer en el capítulo 2, especialmente en la segunda parte, donde Dios ha llamado a judíos y a gentiles y lo ha colocado en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, va a decir que eso es producto del misterio que Dios ha dado a conocer ahora, porque antes estaba escondido, y que Él es parte de esa gracia de Dios dada a Él para dar a conocer este misterio. Y va a comenzar a hablar del servicio que Él tiene en este ministerio, en este misterio dado a conocer por parte de Dios a través del siervo del apóstol Pablo. Y comienza a explicar eso. Y cuando llega al versículo 14, vuelve a retomar lo que en el principio del versículo 1 quería comenzar a decir. Por esa razón, si uno lee de la siguiente manera, se va a dar cuenta que el verso 14 comienza con las mismas palabras. Leo así, versículo 1 y versículo 14, dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Versículo 14. Si hubiese continuado ahí, debería de comenzar la lectura: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como vuelve a retomar lo que había dejado en el versículo primero, el versículo 14 comienza con la misma palabra del verso primero. Dice, por esta causa, volviendo a retomar lo que había dejado ahí detenido, porque Él, inspirado por el Espíritu de Dios y hallando necesario dar a conocer qué rol juega Él en el misterio de Dios, lo comienza a explicar desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Era necesario que los gentiles, nosotros los gentiles a los cuales Él escribe, puedan entender que la experiencia del apóstol Pablo
que estaba viviendo en ese momento. Y todo lo que el apóstol Pablo ha escrito y ha dado a conocer en sus enseñanzas es producto del llamamiento de Dios para dar a conocer esta gran riqueza que Dios tenía escondida, oculta en los tiempos pasados y que ahora ha revelado. Y el apóstol Pablo es un instrumento, es un siervo de Dios para dar a conocer esas riquezas que nos han llegado a nosotros en este tiempo. Eso es, a grande modo, lo que tenemos en los primeros 13 versículos. Ya he dicho la sustancia. Vamos a decir algunas cosas más, pero eso es lo fundamental. Entonces aquí tenemos que apreciar, fíjese usted, querido hermano, en estos primeros 13 versículos, tenemos que apreciar el ministerio del siervo de Dios. Si pudiéramos colocarle un título a esta sección, el título sería apreciar el ministerio del siervo de Dios. A eso es llamado el pueblo de Dios, a apreciar el ministerio del siervo de Dios. En el día de hoy hay muchos siervos de Dios que ejercen un servicio, que ejercen un ministerio delante de Dios. Todos esos ministerios, todos esos servicios, nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados a apreciar el ministerio que realiza cada hermano, cada hermana en medio del pueblo de Dios. Ese es el primer llamado. El segundo llamado, que tiene que ver con la segunda sección, también voy a decir los títulos, porque el tiempo avanza y no es muy clemente, pero en la segunda sección lo que tenemos es que el apóstol Pablo va a hacer su segunda oración y va a decir que en realidad para ejercer ese ministerio al cual ha sido llamado, necesita, fíjese, necesita el poder de Dios que nos viene por el Espíritu de Dios, pero que nos viene también por una consagración a Cristo, por una devoción a Cristo, por una entrega a Cristo. Entonces, el título sería en la segunda sección, una devoción a Cristo, para que el Cristo se manifieste en vuestra vida. Una devoción completa a Cristo para que Cristo se manifieste en nuestra vida. Es como si el apóstol Pablo dijera, como en Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Allá dice que para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Pero aquí es para que nosotros podamos tener un servicio eficaz y poderoso en Cristo Jesús. Él tiene que ser manifestado en nuestra vida. Ese es el gran propósito de Dios, que Cristo sea revelado en nuestra vida, sea formado, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién puso obstáculos? ¿Quién le puso el pie para que ustedes se cayeran en esta carrera, en este camino de que Cristo sea formado en vosotros? ¿Por quién sufro? Sufro porque alguien les puso impedimento. Entonces el apóstol Pablo quiere realmente, mis queridos hermanos, quiere que cada uno de nosotros reflejemos a Cristo en nuestra vida. Y va a usar términos que a uno le llaman muchísimo la atención. Que Cristo dice, para que habite Cristo por la fe. Me estoy adelantando, pero alguien podría decir, ¿y cómo es eso? ¿Acaso Cristo no está en nuestra vida? Sí, sí está. Cuando creímos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo vuelve a insistir aquí para que Cristo habite? Bueno, lo vamos a explicar, pero ahí dejo esa interrogante para que cuando leamos la palabra de Dios pongamos atención a expresiones que el apóstol Pablo indica. Bien, entonces vamos a ir rápidamente por los primeros 13
versículos. Dice así, versículo primero tenemos la causa que vive el apóstol Pablo por ejercer el ministerio que le fue encomendado. Mire, dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Cuando dice por esta causa, está diciendo que por lo que yo he dicho anteriormente. ¿Qué es lo que he dicho anteriormente? Lo que ha dicho anteriormente es que Dios ha llamado a los judíos y a los gentiles y los ha unido en Cristo. Y el apóstol Pablo era el ministro, era el evangelista a los gentiles. Le fue dado a los gentiles para llamar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y unirlos en Cristo Jesús. Era el apóstol de los gentiles. Y aunque él cada vez que llegaba a una ciudad y se daba cuenta que había una sinagoga, iba y predicaba el evangelio a los judíos, después se volvía a los gentiles y predicaba a los gentiles. Y los gentiles comenzaban a recibir la palabra de Dios y se convertían a Cristo. Y Pablo les decía que eran colocados en el cuerpo de Cristo, que pertenecían a la iglesia del Dios viviente, pero que también los judíos tenían esa realidad. Y Pedro, quien era el apóstol de los judíos de la circuncisión, pudo comprobar eso cuando va a visitar a Cornelio. Y dice, ¿quién era yo? ¿Quién era yo para impedir lo que Dios estaba haciendo, ya que ellos recibieron el mismo espíritu que nosotros recibimos? Y Pedro fue con testigo, fue como con 6 judíos más a la casa de Cornelio y explica, Pedro, dice, para nosotros siendo judíos es abominación entrar en la casa de unos gentiles. Pero yo no fui rebelde a la revelación que Dios me mostró en el lienzo. Y vengo para acá y comienzo a predicar y veo que ellos reciben el mismo espíritu. Y cuando comienza a dar testimonio Pedro a los judíos allá en Jerusalén, dice, ¿quién era yo? ¿Quién era yo para impedir la obra de Dios? Y se regocijaron, dice. Se regocijaron los gentiles por esa gracia de Dios derramada a ellos también. Bueno, Pablo dice, por esa causa, por ese motivo, por yo anunciar el evangelio a ustedes, mis queridos hermanos gentiles, yo ahora estoy preso. Pero en realidad, el estar preso aquí no depende de lo que hicieron, de cómo me trajeron aquí los romanos. Quizás el apóstol Pablo, estando en esta cárcel, que era en realidad una casa alquilada que él pudo pagar, y se le otorgó ese beneficio de poder estar en una casa alquilada, pero encadenado a soldados romanos, y seguramente estaba cerca de donde estaba el palacio de Nerón. Él puede decir aquí, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él se consideraba prisionero de Cristo Jesús, no de Roma, no de Nerón, no de los soldados romanos, sino que se consideraba prisionero de Cristo Jesús, porque él se daba cuenta que estaba ahí por la voluntad de Cristo Jesús y por su obediencia y fidelidad a Cristo Jesús y por su identificación con Cristo Jesús. Y él asume lo que le toca vivir como de parte de Cristo Jesús. Fíjese que cuando él se convirtió y Pablo habla con Ananías para que vaya ahí al encuentro, y Ananías decía, pero ¿cómo si él en realidad es un enemigo? Y el Señor le tiene que decir a Ananías, mira, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. Y Pablo tenía sumamente claro eso.
Y ahora está reconociendo eso mismo, que estaba padeciendo por el nombre de Cristo. Y él lo asumía delante del Señor. No se quejaba, sino que asumía que eso es parte del servicio a Cristo. Padecer, no como malhechor. Él no estaba ahí por ser malhechor. Él estaba ahí por dar testimonio de Cristo a los gentiles. Fíjese que cuando él va a Jerusalén, por allá en el libro de los Hechos, hay que leer ahí, capítulo 21 en adelante, él llega allá a Jerusalén y los hermanos de allá le dicen, mira Pablo, se está diciendo de que tú en realidad no estás hablando en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra de la palabra de Dios. Entonces le aconsejan ahí los hermanos, mira, tómate a estos creyentes judíos también, vayan al templo, hagan voto nazariato, háganlo. Y Pablo dice, ok, listo, y va al templo. Y cuando lo ven en el templo, comienza un tremendo alboroto y comienzan a decir, mira, aquí está este que habla en contra de Moisés y en contra de la ley y en contra de Dios, y ha introducido gentiles a este lugar santo. Y eso fue lo que dijeron, y él no había hecho eso, pero eso fue lo que dijeron, una acusación falsa. Y lo arrastran y lo sacan de ahí, y lo sacan afuera de las puertas, y lo querían linchar, lo querían matar. Y la guardia se da cuenta y viene el tribuno y va ahí y lo custodia. Y dicen, a ver. Y comienza a poner tranquilidad ahí. Y comienza a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero era tanto el alboroto, era tanto lo que decían en contra de Pablo que se lo llevan. Y cuando llegan ahí ya al lugar donde él iba a ser custodiado, Pablo dice, me permiten una palabra. Y comienza a hablar delante de todos porque los enemigos le seguían y seguían vociferando detrás de él. Y cuando está ahí en el tribuno comienza a hablar y pide silencio y comienza a hablar en hebreo. Y como se dan cuenta que aunque era romano, ciudadano romano, pero también era judío, y lo escuchan hablar en su idioma, todos se quedan callados. Y comienza a hablar del Dios de Abraham, del Dios de nuestros padres, y comienza a decir todo lo que Dios ha hecho, y comienza a contar que él se había rebelado en contra de Cristo, que él pensaba que Cristo era un impostor y que seguía a los cristianos, y estaba en eso cuando se le aparece Jesucristo, y comenta su testimonio, porque su testimonio es de gran fundamento para decir que él no tenía ningún sentimiento afín con el cristianismo, que él no tenía ninguna simpatía con el cristianismo. Al contrario, él se levantaba en contra del cristianismo y cuenta su testimonio. Y en su testimonio se da cuenta y dice que Jesucristo se reveló a él y que le declara que es el Mesías enviado al pueblo de Israel. Y Pablo, como judío devoto, ya no tenía excusas y cae rendido a los pies de Cristo diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Y comienza a servir a Cristo y comienza a anunciar el evangelio. Y cuando expresa, mire la expresión que dice, voy a leer solamente esa expresión, hablando el apóstol Pablo, dando testimonio, y llega ahí al capítulo 22, versículo 21, dice, pero me dije, ve, es lo que le dice al Señor, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mire lo que sucedió. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvos al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y lo guardaron ahí. Bastó que él dijera que anunciaba la palabra de Dios a los gentiles. Hermanos, digo todo esto porque el apóstol Pablo aquí está reconociendo que es prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Pero lo está diciendo no para que los gentiles se sientan culpables,
ya que en el versículo 13, que es la conclusión, la voy a leer, dice, por lo cual pido que no desmayéis, que no se desanimen, que no se desalienten, que no se atemoricen, que no se acobarden a causa de mis tribulaciones, a causa de mis aflicciones, a causa de lo que yo estoy viviendo, a causa de lo que yo estoy padeciendo por anunciar el evangelio a los gentiles. No tengan miedo, queridos hermanos, es lo que está diciendo aquí. No tengan miedo de anunciar el evangelio como yo lo estoy haciendo y por lo que a mí me está pasando. No tengan miedo, sino que más bien dice, esto que me está pasando es para vuestra gloria, es para que ustedes realmente se gocen y digan gracias a Dios porque Dios ha enviado un siervo suyo que ha tenido el poder de Dios para anunciarnos el evangelio a nosotros. Y ahora nosotros podemos gozarnos delante de Dios y podemos reconocer que hemos sido salvados por la gracia de Dios, pero que Dios ha enviado un siervo suyo. Ha enviado un siervo suyo. Entonces, mis queridos hermanos, en este primer versículo y en el último versículo de esta primera sección, lo que tenemos es que somos llamados, mis queridos hermanos, a tener en alta estima al siervo de Dios, que se gasta, que se desgasta en anunciar el evangelio al mundo. Gasta su tiempo en eso, en anunciar, en llevar la palabra de Dios al mundo. ¿Cómo te llegó el evangelio a ti? ¿Cómo me llegó el evangelio a mí? ¿Me cayó del cielo? No. Vino alguien y me predicó el evangelio. Ese alguien tomó tiempo, gastó su tiempo. Quizás se privó de algunas cosas que tenía que hacer y no las hizo por anunciarme a mí, por anunciarte a ti el evangelio. Y vino y lo anunció para que tú puedas ser salvo, para que yo pueda ser salvo. ¿Hacemos eso, hermano? ¿Hago yo eso? ¿Dejo de lado otras cosas para anunciar la palabra de Dios a otros que la necesitan? Bueno, el apóstol Pablo hizo eso. Y el mundo le pagó. Pero el mundo le paga muy diferente a como Dios paga. Pero el mundo paga. Eso hay que darse cuenta, que el mundo paga. Y paga mal porque esto no le gusta. Aborrece esto. Por eso el pago que el mundo da no es el pago que uno esperaría. No es el pago que uno espera. El pago que esperamos lo vamos a tener allá en el tribunal de Cristo. Allá el Señor nos va a pagar. Y ese pago va a ser muy diferente al pago que recibimos aquí, hermano. Pero tenemos que entender que vamos a recibir un pago de parte del mundo y que no nos va a gustar. Y que no nos va a gustar. Bueno, Pablo dice eso. Sigo avanzando. Dice, ya que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí está la responsabilidad del apóstol Pablo, quien reconoce que le había sido dada la administración, la mayordomía. Tenía que ser el encargado. Estaba encargado, se le había dado la custodia, se le confirió para que comunicara la gracia de Dios que le había sido dada a él, pero para comunicar a vosotros los gentiles. Entonces fíjese que Dios le da algo a él, al apóstol Pablo, le da la gracia de Dios, para que esa gracia, el apóstol Pablo no se quede con ella y que sea solamente para él, sino que para que la divulgue, para que la dé a conocer, para que la administre de buena manera, de buena forma. Entonces Dios le concede su gracia para que él la administre y en administrarla
tiene que alcanzar a todos. Tiene que ser un buen administrador y lo que Dios le dio puede alcanzar para todos. Absolutamente para todos. Entonces aquí lo que tenemos, queridos hermanos, es que el encargo que Dios nos da es para todos. Y es un encargo con responsabilidad. El apóstol Pablo dice, yo soy mayordomo de la gracia de Dios para vosotros. Y ese encargo de la gracia de Dios tiene que alcanzar a todos vosotros. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros hemos recibido un mensaje glorioso del Evangelio. Más adelante va a decir las inescrutables riquezas de su gracia. Bueno, ese mensaje glorioso tenemos que administrarlo. Tenemos que administrarlo para que alcance, para que se divulgue, para que se comente, para que sea conocido. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Entonces aquí lo que tenemos es que el apóstol Pablo no solamente se le dio el encargo, versículo 2, sino que se le capacitó. Dice que por revelación Dios le dio toda la revelación que necesitaba para que llevara de buena manera el encargo que se le había dado. O sea, Dios se comprometió con él. Dios le pidió algo y Dios se comprometió a darle todo lo que necesitaba para que eso que le encargó lo pudiera llevar adelante, para que lo pudiera realizar. Es lo que tenemos aquí. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos un Dios que nos da algo y nos capacita para que llevemos a cabo eso que nos ha dado. Nos capacita nuestro Dios. No nos dice, mira, ahí te dejo eso y ve tú cómo lo haces, pero yo quiero que lo hagas. Después yo voy a venir y voy a ver si lo hiciste. No hace eso. Nos dice, mira, yo te doy esto, pero también te voy a proveer de todas estas capacidades, de todo este poder, para que tú puedas llevar adelante lo que yo te he encomendado. Querido hermano, querida hermana, aunque usted se sienta débil, aunque usted cree que tiene poca fuerza, aunque usted cree que es la persona más tímida del mundo, si Dios le ha dado algo, le va a capacitar para que eso usted lo pueda llevar adelante, pueda cometer, pueda anunciar el cometido que Dios le ha entregado, que Dios le ha dado. Tiene que confiar en la capacidad que Dios le ha dado. Es un asunto de confianza, es un asunto de fe, es un asunto de descansar en la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Nos damos cuenta entonces, hermano? Lo que aquí el apóstol Pablo encuentra que es necesario decir. Sigo avanzando. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Jesús. No solamente Dios ha capacitado al apóstol Pablo para que pueda llevar adelante el encargo cometido, sino que también ayuda, fíjese usted, ayuda al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda comprender, para que el pueblo de Dios pueda entender lo que le ha encargado al apóstol Pablo, que pueda entender las enseñanzas del apóstol Pablo. Claro, Pedro dice más adelante, hay algunas cosas muy difíciles que nuestro hermano Pablo ha escrito, las cuales algunos tuercen porque no parece que no se entienden a primera vista. Pero el grueso de lo que ha dicho el apóstol Pablo, en realidad, nuestro Dios ha dado capacidad para que el pueblo de Dios pueda comprender las verdades que el apóstol Pablo ha escrito por revelación divina. Entonces Dios no solamente se compromete con sus siervos, sino que también se compromete con el pueblo de Dios, para que cuando su siervo hable, las verdades no caigan en un saco roto, no queden ahí sin comprensión. Pero necesitamos, hermanos, crecimiento. Necesitamos buscar a Dios para que nos capacite para la comprensión. Necesitamos entender las verdades de Dios y buscar a nuestro Dios para que nos ayude en esa comprensión. Versículo 5, y aquí va a revelar el misterio, dice,
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí lo que está diciendo en este versículo 5, que Dios tiene el control de los tiempos, que hay que ajustar el reloj de Dios con el reloj nuestro, o nuestro reloj tenemos que ajustarlo con el reloj de Dios, con los tiempos de Dios. Dios tenía sus tiempos y antes esta verdad nos había dado a conocer, pero ahora, precisamente ahora, se dio a conocer por sus santos profetas y por sus santos apóstoles, y Pablo es uno de ellos. Y Pablo es uno de ellos que ha dado a revelar este misterio. ¿Cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos, que los gentiles son comiembros del mismo cuerpo y que los gentiles son copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. ¿Y cómo nos llega a nosotros? Por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que nos introduce, o es el mensaje por el medio por el cual nos introducimos a esta coherencia, a este comiembro del cuerpo y a esta coparticipación juntamente con los judíos que han creído en Cristo. Esa es la tremenda revelación que no estaba antes establecido, que no se comprendía. Por eso los judíos le llamó tanto la atención. Y por eso al comienzo había tanto problema cuando los gentiles se empezaron a convertir. Y los judíos decían, bueno, algo raro está pasando aquí. Y antes de que causaran un cristianismo judío y un cristianismo gentil, Pablo dice, no, es uno solo. Dios ha unido a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Dios viviente. Y ahora judíos y gentiles son coherederos. ¿Qué significa? Que tienen la misma herencia. ¿Qué significa? Que sean comiembros del mismo cuerpo, que participan del mismo cuerpo. ¿Y qué significa? Que sean copartícipe de las promesas, que tienen la misma promesa. Los judíos que han creído en Cristo, los que están en la iglesia, los que están en el cuerpo de Cristo, la misma promesa, la misma herencia, el mismo cuerpo. ¿Y cómo una persona se introduce? Y aquí, mis queridos hermanos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, pero tengo que hacer un paréntesis. El Evangelio. El Evangelio nos llega a nosotros por el Evangelio. Dice que los gentiles son coherederos y comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Querido amigo, querida amiga, que está escuchando y que aún usted quizás no está entendiendo mucho, pero que en realidad le queremos decir que hay un disfrute tremendo de la gracia de Dios, aquellos que han creído en Cristo, que forman parte de un mismo cuerpo, que forman parte de una misma herencia, que tienen una misma esperanza, una misma promesa, que estaremos en el mismo lugar, en el cielo, que Dios es nuestro Padre Celestial. Eso nos llega a nosotros por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Voy a leer una definición de lo que es el Evangelio en las mismas palabras del apóstol Pablo, quien dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que después apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. El Evangelio, querido amigo, tiene que ver con la persona de Cristo.
tiene que ver con lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es que Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue lo que hizo. ¿Quién fue el que hizo eso? Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, el que venía del cielo a este mundo, el que dejó la presencia del Padre y vino a este mundo. ¿A qué vino a este mundo? A morir por nuestros pecados. Fíjese que la muerte de Cristo tiene que ver con tus pecados. La muerte de Cristo no tiene que ver con algo que Él haya hecho. Él no hizo nada que mereciera la muerte. Absolutamente nada. Tanto es así que Pilato dice, mire, yo la verdad es que no encuentro nada aquí. Y quería dejarlo, pero le tuvo miedo al pueblo. Incluso su esposa le dice, mira, yo he padecido mucho por él. En sueños. He dormido muy mal, he tenido pesadillas por causa de él. Mira, ojalá tú no tengas nada que ver con él. Pero él en realidad, cuando sale a enfrentar al pueblo, le tiene miedo al pueblo. Y accede. Y Pilato cree que con decir, bueno, yo aquí soy inocente, yo aquí la verdad es que mis intenciones eran otras, pero yo voy a hacer caso de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes me están diciendo, y lo entrega para que lo crucifiquen. Esa entrega era por causa de tus pecados. Tus pecados te condenan. Tus pecados te llevan a la muerte. Pero Cristo, no queriendo que tú mueras en tus pecados, Él viene y muere por tus pecados. Cristo dice, murió por nuestros pecados. Fíjese que dice pecados, pero antes de eso dice nuestros, porque son tuyos. Todos son tuyos. Todos tus pecados son tuyos. No es culpa del vecino. No es culpa de los padres. No es culpa de la sociedad. No es culpa, incluso no es culpa del diablo. Son tus pecados. Por tus pecados Cristo murió. Tú tienes que asumir que esos pecados que tú has cometido son tuyos. Solo tuyos. Pero que Cristo murió por eso, por tus pecados, por los tuyos. Cristo murió por tus pecados. Conforme a las Escrituras, la muerte de Cristo por tus pecados era conforme a las Escrituras. Dios puede decir en antaño a través de sus profetas, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue molido, recibió la rebelión de nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él tu pecado, mi pecado y el pecado de todos nosotros. Los cargó en él, solo en él, todos tus pecados. No dejó ni siquiera uno para que tú los llevaras. No, los cargó todos en él, absolutamente todos en él, conforme a las Escrituras. ¿Qué más fue lo que sucedió? Él muere ahí, da su vida conforme a las Escrituras, pero también dice que fue sepultado. La sepultura certificaba que él estaba muerto. No se sepulta a las personas vivas, se sepulta a las personas que han muerto. Y cuando se acercaron a él, porque ya se venía encima la Pascua, y los judíos, fíjese la ironía del ser humano.
Los judíos querían celebrar una fiesta delante de Dios, la Pascua, reconociendo lo que Dios había hecho por ellos. Pero minutos antes estaban gritando: crucifícale, crucifícale, que muera, que muera. Estaban crucificando al Salvador, al Hijo de Dios. Y ahora decían: bueno, nosotros en realidad queremos terminar pronto este asunto porque tenemos una fiesta muy importante que celebrar y que presentarnos delante de Dios. Con esa conciencia se iban a presentar delante de Dios, sí, y no tenían ningún problema. Y lo va a ver un soldado. Y va a verlo a él. Ve al primero que estaba crucificado, uno de los malhechores, y le quiebra los huesos para que muera pronto. Seguramente, y vamos a suponer que va al segundo ladrón, al que estaba al otro extremo, y va y le quiebra los huesos también, para que muera más prontamente, para que comience a tener problemas de respiración y muera pronto. Pero cuando llega donde el Señor, lo ven, lo examina un soldado, uno que, si bien es cierto, a lo mejor no entendía nada de la palabra de Dios, pero sí entendía mucho si un hombre estaba vivo o estaba muerto. Era un soldado, estaba preparado para la guerra. Él sabía quién estaba vivo y quién estaba muerto, porque si él no se daba cuenta de que alguien se estaba haciendo el muerto, después, mientras él le daba la espalda, se podría levantar ese y lo podría matar. Por lo tanto, el soldado sabía muy bien cuando una persona estaba muerta. Y lo ve y lo examina y llega a esta conclusión: está muerto. Y le entierra una lanza en un costado. Cuando Nicodemo y José de Arimatea van a pedir el cuerpo al emperador, se sorprende el emperador. Dice: ¿tan pronto murió? Sí, sí murió. Bueno, dice, vayan, sáquenlo. Lo sacan y lo llevan a ese sepulcro nuevo, sin utilizar. Le colocan las especies aromáticas, lo vendan en todas partes, desde su cabeza hasta los pies. Lo colocan en esa tumba, colocan una piedra, colocan guardias ahí, sellan la piedra para ver si alguien hace algo con la piedra, la sellan y colocan guardias para que nadie se vaya a llevar el cuerpo y es sepultado. Todos confirman la muerte, los soldados, José de Arimatea, Nicodemo, los que estaban ahí, todos dijeron: sí, murió. Pero dice la Biblia, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y fíjese que aquí el apóstol Pablo va a decir que ese que murió por nuestros pecados, que fue sepultado por nuestros pecados porque había muerto, ese mismo fue el que resucitó al tercer día. Dios le levantó de entre los muertos y comenzó a aparecer a los discípulos. Comenzó a aparecer a otros hermanos, a 500 hermanos a la vez. Y comenzó a aparecer a los discípulos más de una vez. Muchas veces, 40 días estuvo ahí con ellos, enseñándoles, porque había resucitado. Querido amigo, este Salvador está vivo. Murió por tus pecados, fue sepultado por tus pecados, pero ahora está vivo. Y estando vivo te ofrece salvación. Y te dice: ¿crees que yo morí por ti? ¿Crees que yo te puedo salvar? Quiere que tú se lo digas. Quiere que tú te acerques por la fe a Cristo, quien está vivo y que te oye y que te ve. Querido amigo, si tú quieres ser salvo en esta tarde, acude a Cristo por la fe. Ahí donde estás, habla con Él.
Dile que tú te das cuenta que tus pecados te condenan, pero que tú moriste por mí y que ahora tú quieres salvarme de la condenación. Invítalo a entrar en tu vida. Dile que te salve y Él lo va a hacer. Que el Señor bendiga su palabra.